Este fanfic no me pertenece, le pertenece a Omega Lucy. Su página de fanficción estará en la descripción, si es que desean visitarlo. Capítulo 12. Época de cambios. Con Ohgakure las misiones se habían vuelto bastante agotadoras, pero valían mucho la pena cuando regresaba a la aldea y podía compartir tiempo con la mujer que tanto amaba. Sin embargo, las pesadillas se habían vuelto un poco más frecuentes y no entendía por qué, sin mencionar que tanto Kakashi como Rin lo habían notado y se mostraban preocupados ante ese hecho. El problema era que no sabía qué responder, porque solo eran pesadillas o más bien un recuerdo de algo que sucedió muchos años atrás. Recordó el momento en el que Minato, el tercero y el ninja médico que le atendió en su regreso a Konoha optaron por mantener en secreto la composición de su lado artificial. Esas tres personas ahora estaban muertas, quedando únicamente Rin y Kakashi como las personas que lo sabían, ni siquiera la quinta estaba enterada de ello aún. Las heridas de su cuerpo normalmente sanaban gracias a las células de Hashirama que tenía implantadas. Nohara también le atendía con su ninjutsu médico, pero fuera de ello, no había recurrido a la atención plena de un hospital en todos esos años. No le gustaba tener tantos secretos, pero ¿qué sentido tenía revelar algo después de tantos años? ¿No se ganaría la desconfianza de las personas si hablaba de Madara? Un tiempo atrás había buscado esa vieja cueva donde estuvo cautivo, pero por alguna razón no pudo dar con ella. Tampoco había recibido más visitas por parte de Guruguru, era como si todo lo que había vivido fuese parte de un sueño, parte de sus pesadillas. Obito suspiró por enésima vez en el día, quería sacarse aquellas cavilaciones de la mente, ya había pasado demasiado tiempo como para hablarlo o siquiera preocuparse por ello. Si era así, ¿por qué persistían aquellos sueños entonces? Cada vez eran más claros y al mismo tiempo más confusos. Seguía viendo a Rin morir, seguía viendo a Kakashi caer inconsciente, seguía viendo cómo él mismo masacraba a los shinobis de la niebla que secuestraron a la castaña. Todo eso era similar a lo que había vivido, pero ¿dónde estaba la diferencia? ¿Por qué no llegaba a tiempo? ¿Por qué todo salía mal? ¿Por qué Rin moría? Obito, la voz de ataque le sacó de su ensimismamiento. Quita esa cara, se supone que iríamos por Rin al hospital, su turno debe terminar pronto, ¿y tú por qué tienes que ir también? Preguntó fingiendo fastidio, el ninja copia solo le siguió el juego fingiendo indignación. ¡Qué odioso eres! Quiero pasar algo de tiempo con ustedes antes de que vuelvan a irse a Megakure a llevar la invitación del examen Chunin, protestó al tiempo que se llevaba ambas manos a los bolsillos. ¿No tienes ningún reto que hacer con Gai? Respondió con otra pregunta en un intento de desviar el tema. Ambos Jounin soltaron una leve risa y siguieron su camino en silencio durante un par de minutos, aunque nuevamente, Obito se perdió en sus pensamientos. ¿Puedo saber a qué le das tantas vueltas? Se decidió a preguntar el de cabellos plata luego de un rato. Normalmente no sueles pensar tanto, solo eres impulsivo. Eres un Uchiha, frunció el ceño al tiempo que forzaba una sonrisa, mirando a su mejor amigo con total desprecio antes de simplemente suspirar. No es nada importante, solo divagaba, contestó finalmente, negando ligeramente con la cabeza, más bien, recordaba cosas, pero no me hagas caso. Eres un terrible mentiroso, se burló entrecerrando su ojo, pero no insistiré si no quieres hablar de ello. Ambos se detuvieron nada más para apreciar por un momento los rostros tallados de los Hokages. Aun cuando era de noche, se podían distinguir perfectamente las 5 esculturas. No tengo duda de que tú serás el siguiente, Kakashi volvió a romper el silencio, esta vez, sorprendiendo a su amigo en sobremanera, y tal vez después, Naruto. A veces dudo si realmente podré conseguirlo, pero apoyaré a Naruto para que pueda lograrlo, sonrió tenuemente, enfocando su mirada en el rostro del cuarto. Es difícil creer que ya han pasado 2 años desde que se fue a entrenar con Jiraiya-sama, cambió de tema para retomar su andar junto al otro Jounin, y también 2 años desde que Sasuke se marchó y no hemos recibido noticia alguna de él. Recordarlo me hace sentir un mal maestro, todos mis alumnos se alejaron de mí, no pudo evitar sonar deprimido ante ese hecho, cosa que divirtió bastante a la Sabache. Rin dice que Sakura ha progresado mucho como ninja médico, pero yo no he podido verla con todas las misiones. ¿Extrañas a tu equipo?, preguntó enarcando su única ceja visible. Un poco, se encogió de hombros al contestar, pero al menos puedo realizar misiones contigo y de vez en cuando con Rin, como los viejos tiempos. Suenas como un anciano, se burló, soltando una carcajada seguidamente.
Sería mejor si Minato-sensei estuviera con nosotros, sí, lo sería. Por un instante, Obito visualizó a su maestro luchando contra alguien, pero apenas pudo entender realmente qué era lo que veía. Seguidamente, vio al 9 colas, la noche que atacó la aldea al liberarse el sello que lo mantenía dentro de Kushina Uzumaki. Sujetó su cabeza con sus manos, sintiendo un dolor punzante casi aturdirle. Ataque no tardó en sujetarle, mirándole bastante preocupado. Obito. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Preguntó alarmado por el estado de su compañero, al menos estaban cerca del hospital. Sí lo estoy, contestó, sintiendo que el dolor menguaba y que aquellas borrosas imágenes desaparecían. Ya había experimentado eso antes, cuando su clan fue aniquilado y un tiempo después de saber que Sasuke se había marchado, pero ¿qué significaba todo eso? Yo creo que deberías aceptar la propuesta de Ino, es una gran oportunidad para ti. Rin caminaba por los pasillos del hospital en compañía de Sakura. Con el anuncio de un nuevo examen para ascender a Chunin, consideraba que la kunoichi de hebras rosadas estaba en condiciones para intentarlo una vez más. No estoy muy segura, necesito pensarlo, insistió de forma dudosa, sabía que era una buena oportunidad, pero no quería arruinar las probabilidades del equipo de Asuma. ¿Ya se va? Consúltalo con la almohada entonces, pero no le des tantas vueltas, debes confiar más en tus habilidades, sonrió ligeramente, apoyando su mano en el hombro de la más joven. Sí, ya debo irme, mañana regresaré a Megakure a informar sobre el examen, cuídate mucho y buena suerte. Luego de despedirse, Haruno permaneció más tiempo en el hospital y Nohara se encaminó a la salida. En los 2 años que habían transcurrido, había mejorado lo necesario en su ninjutsu médico y había continuado en secreto su entrenamiento de Jinchuriki. Al salir del hospital, logró identificar a Kakashi. Estaba por saludarlo cuando notó a Obito sentado en el suelo, se veía mal y eso le alarmó. Avanzó hacia ellos rápidamente y se agachó a examinar a Luchia. «Obito, ¿qué sucedió?», preguntó sujetando su rostro entre sus manos. «¿Estás bien?». «Lo estoy, no te preocupes», sonrió ligeramente. «Solo es una jaqueca, nada grave», trató de sonar tranquilo, aunque sabía que no tenía caso. Rin subió sus manos a sus sienes y comenzó a aplicar la palma mística en él. «¿Estabas bien hace nada? Estas cosas no ocurren solo porque sí», le regañaba Kakashi un poco aliviado de ver cómo la kunoichi de larga cabellera castaña le atendía. «¿Cuándo nos dirás qué es lo que sucede?». «No me importa que me guardes secretos, pero no deberías tenerlos con Rin». Obito levantó la cabeza, mirando perplejo a su amigo y luego a su novia, notando la enorme preocupación en esos ojos marrones, la cual se había acumulado con el tiempo al no mencionar nada sobre esas jaquecas y las pesadillas. «Vayamos a mi casa primero», cedió finalmente. Explicar el origen de sus pesadillas había resultado complicado. Era como contar un recuerdo, algo que ya había sucedido, pero al mismo tiempo no, porque Rin no estaba muerta, estaba ahí, con ellos, a diferencia de su sueño. Al final, lo único que escucho es una voz decir «estoy en el infierno» y luego despierto, culminó su explicación, manteniendo su mirada en sus manos al recordar aquellos retazos de sueño que se mantenían en su cabeza. Sentía que había más, pero por alguna razón, le costaba recordarlo. Kakashi y Rin le miraban atónitos, ahora entendían por qué Obito solía despertar de forma tan abrupta en ocasiones, todo sudoroso y alterado. Claro que no entendían por qué algo del pasado le acechaba de esa manera. «Dijiste que escuchabas una voz, ¿de quién era?», se atrevió a preguntar la única mujer con evidente preocupación. «Mía. Era mi voz». Cuando era un niño los tres quedaron en completo silencio, pues ninguno sabía exactamente qué decir. Obito no quería darle tantas vueltas, no quería creer que era algo importante, pero algo muy en el fondo le advertía que necesitaba recordar con claridad lo que esos sueños mostraban. La Jinchuriki y el ninja copia se miraron entre sí, era claro que ambos estaban preocupados por el Uchiha y aunque no les gustara la idea, no había mucho que pudieran hacer más que reconfortarle. «El pasado no se puede cambiar, Obito, ya te lo había dicho», comenzó a decir Kakashi, «ese día tú nos salvaste la vida, nada podrá cambiar ese hecho». A Megakure. Tras el recibimiento de la invitación a los exámenes Chunin, Nagato y Konan reunieron a varios de los equipos de genin de la aldea que pretendían recomendar para dicho examen. En los 2 años que habían transcurrido, los problemas internos en cuanto a los líderes de la aldea habían menguado bastante.
Los partidarios de Ansou se habían calmado al ver que los tratados con otras aldeas estaba beneficiando a la lluvia. Los más radicales acabaron marchándose, volviéndose renegados que con el tiempo iban siendo capturados y encerrados. El ideal de Akatsuki se había expandido en gran medida, convirtiendo a la lluvia en una aldea cálida, aunque su clima seguía impidiéndole ser de un gran atractivo turístico. Den lo mejor de ustedes en el examen y dejen en alto el nombre de la aldea, fueron las palabras de aliento por parte de Conan a los diversos grupos antes de que estos se retiraran, quedándose únicamente con el pelirrojo. No son muchos equipos, espero que puedan sobresalir lo necesario. Lo harán, no te preocupes, son excelentes ninjas. Además, tú misma has procurado entrenar a Suiren, Fui y a Hisai, creo que ellas pueden llegar muy lejos en este examen. Nagato sonrió, apoyando su mano en el hombro de su mejor amiga. ¿Qué tal si vamos a contarle a Yaiko? Por supuesto. Parecía un poco atareado con las solicitudes que han llegado de otras aldeas, no pudo evitar reír ligeramente al recordar lo agotado que parecía el de cabellos naranjas con tanto trabajo. Creo que ni siquiera tú como líder de la aldea estás tan atareado como él. Eso es porque tú me ayudas un poco, además, últimamente la mayoría se encuentra en sus propias aldeas y los miembros propios de la lluvia están distribuidos en el país realizando misiones, respondió pensando que no había muchas personas en la torre últimamente, en realidad, solo estaban ellos tres y Shisui. Entonces ayudemos a Yaiko. Ambos llegaron a la torre más alta de Amegakure, aquella que funcionaba de base para Akatsuki y se dirigieron a la oficina en la que Yaiko solía revisar todos los pedidos o mensajes que llegaban a la organización. El líder se encontraba recostado sobre el escritorio completamente dormido. Había enviado Kisuke y Aki a resolver un problema en una de las aldeas fronterizas del país, lo que le dejaba únicamente a él y Shisui en la torre en caso de tener que acudir a alguna misión nueva. Sin embargo, estaba cansado y acabó por quedarse dormido. Yaiko, la kunoichi se acercó y le removió con suavidad. Yaiko, despierta, estoy despierto. Exclamó levantándose exaltado. Oh, Conan, Nagato, ¿qué pasó? Preguntó antes de bostezar. Ya seleccionamos los equipos que asistirán al examen Chunin que harán con Oaizuna, respondió la mujer antes de limpiar con un pañuelo los rastros de saliva que tenía el de ojos marrones. No hace falta que, Yaiko sintió que la sangre le subía a las mejillas. Ladeó la mirada y sonrió apenado, no le molestaban aquellas atenciones si era sincero. ¿Y ustedes cómo ven a los equipos de Genins? ¿Creen que logren ascender a Chunin? Son habilidosos, esperamos que puedan desenvolverse bien en el examen, dijo finalmente el Uzumaki. Tsunagakure. Para el nuevo examen Chunin, de las grandes naciones solo había participantes confirmados de la hoja y la arena, puesto que la niebla se encontraba en plena reconstrucción social con el nombramiento de una nueva Mizukage y las otras dos aldeas decidieron simplemente no participar. Claro que había genins de aldeas pequeñas como Amegakure, Kusagakure o Kakigakure. El examen dio inicio con una prueba escrita en la cual los tres miembros de cada equipo fueron separados en salones aislados para dificultar la comunicación con sus compañeros. Tal prueba era dirigida y supervisada por Shikamaru Nara y estaba dividida en dos partes para comprobar el nivel de compañerismo y entendimiento que había entre los equipos. Al final de aprobaron más de los que Temari, encargada por parte de Tsunagakure, había estimado, así que se procedió con otra eliminación antes de la siguiente prueba, la que consistía en que solo participarían los 30 primeros equipos en llegar al punto de control de la arena. El viaje era de 3 días y 2 noches, y si querían llegar entre los primeros 30 equipos, debían tener períodos de descanso muy cortos. Al final, Kurena y Yuyasuma Sarutobi se encargaron de enviar a sus aldeas a aquellos que no fueron lo bastante rápidos para llegar. Claro que, aquel examen tenía más de un motivo por parte del alto mando de Suna. ¿Te das cuenta la clase de peligro en la que te estás colocando? Sobreestimas tu fuerza y tus hermanos no podrán protegerte siempre. Sasori frunció el ceño, las decisiones que estaba tomando el joven Kasekage no eran precisamente de su agrado, pero al menos manejaba las cosas de un mejor modo que su predecesor. ¿Un examen Chunin para exponer a los que están en tu contra? ¿Por qué necesitas involucrar a tantas personas? Además, el desierto infernal. ¿Pretendes que haya muertos cuando tu mandato apenas inicia? ¿Quieres tener a Konoha en contra? Sasori. Temari gruñó ante los reclamos del pelirrojo mayor. Te recuerdo que el Kasekage es Gaara, debes tratarle con más respeto. La rubia suspiró un poco antes de mirar a su hermano menor. Sin embargo, él tiene razón, ¿por qué mantienes esto oculto a nuestros aliados?
Quiero resolver esto por mi cuenta, no quiero involucrar a nuestros aliados en los problemas internos de la arena o no seré visto como un Kasekaze competente, respondió el Jinchuriki del Ichibi luego de meditarlo unos segundos. Gaara, por favor, nosotros podemos encargarnos del examen, tú no tienes que ser supervisor, insistió Kankuro, mas su hermano declinó nuevamente, estaba decidido a hacer las cosas a su manera. Lo que haces es una locura. Akasuna se encaminó hacia la puerta, resignado a que no había modo de hacerle cambiar de parecer. Me quedaré en la aldea en caso de que surja algún problema o levantamiento, ustedes ocúpense del examen, dijo antes de salir de la oficina del Kasekaze. Gracias, Sasori. Gaara se sintió más tranquilo al saber que contaba con la colaboración de uno de sus ninjas más poderosos, incluso cuando parecía que este no estaba de acuerdo con sus métodos. Nosotros debemos ir al punto de control del desierto infernal, volvió a hablar tras un breve silencio. Un examen Chunin en esta aldea, no faltaba más por parte de ese mocoso, la anciana chilló refunfuñó por enésima vez en el día y más luego de escuchar las palabras de su nieto acerca del examen que se llevaría cerca de la aldea. Abuela chilló por favor, Pakura suspiró ante las palabras de la anciana. Sasori no respondió nada al respecto. Aquí todos han perdido la cabeza, incluso ustedes dos, insistió la ex Kunoichi, bramando como lo haría propiamente una anciana de su edad. Primero se les ocurre unirse a esa organización de Amegakure, como si la gente de esa aldea fuera de fiar, con ninjas de Konoha, la aldea del colmillo blanco que asesinó a mi hijo y a mi nuera. Luego adoptan a ese niño de la niebla, quiero recordar que fue esa aldea la que trató de asesinarte Pakura, Nee-chan. Le interrumpió Ebiso rápidamente no digas esas cosas, debes recordar que los tiempos ya no son como los de antes. No vinimos a discutir nuestras decisiones contigo, habló Sasori finalmente, sino para que vieran a Koushiro y Takumi, así que te agradezco no hables así y menos cuando estén ellos, especialmente Koushiro. Ambos son nuestros hijos, así que le suplicamos discreción, pidió la mujer más joven. Chilló bramó de forma orgullosa, pero dando por sentado que no diría nada frente al niño sobre sus orígenes. Además tampoco entiendo por qué lo tienen en la academia ninja de otra aldea, como su hijo debería estudiar aquí, en Suna, ¿o acaso ya se mudaron a Ame definitivamente? Volvió a refunfuñar para desespero de su hermano espero vivir lo suficiente para ver a mis dos bisnietos crecer en esta aldea y no en otra, abuela chilló. La pareja miró a la anciana con algo de sorpresa. Desde que Gaara había sido nombrado Kasekaze, Sasori regresaba a la aldea con más frecuencia para realizar misiones de la misma. Sin embargo, Pakura recién regresaba, considerando que no deseaba hacer un viaje desde el país de la lluvia con su hijo menor estando tan pequeño. Claro que ahora que el pequeño tenía más de un año de edad, consideraron que era el momento para llevarlo a su aldea. Ahora, tanto Takumi como Koushiro dormían en la que alguna vez fue la habitación de Sasori, mientras sus padres platicaban con los dos ancianos. Por ahora estos acabaron por retirarse a su apartada casa, asegurando que regresarían al día siguiente a ver a los niños cuando estuvieran despiertos. ¿Estás de acuerdo con lo que está haciendo Gaara? ¿Se está exponiendo demasiado?, preguntó la Kunoichi mientras se sentaba en la cama que antes perteneció a los padres de su marido. Agarró una de las fotos de la cabecera, en ella aparecía toda la familia con un pequeño Sasori de tal vez 4 años. No quiero una guerra civil ahora que decidimos traer a Takumi y Koushiro. No lo estoy, pero está haciendo un mejor trabajo que Rasa como Kasekaze, respondió, tomando asiento junto a Pakura. Si esto sale bien, no me preocupará que Koushiro y Takumi crezcan aquí. Eso lo entiendo, también será bueno que Kou termine la academia aquí, llevó una de sus manos al punto de aguja que sujetaba su cabello, soltándolo. Aunque hará más complejo el ir y venir a Amegakure, supongo que tendremos que turnarnos. Pakura recostó su cabeza en el hombro del pelirrojo, sujetando su mano entre sus dedos. Akasuna apoyó su cabeza en la de su esposa, apretando un poco su mano antes de suspirar. Ambos esperaban que todo saliera bien de ese dichoso examen y acabaran con los que planeaban rebelarse contra el quinto Kasekaze. Poco antes del amanecer, Temari explicó a los examinados las reglas de la siguiente parte del examen, el cual era como el de hacía 2 años. 2 pergaminos diferentes, solo la mitad de los equipos como posibles aprobados.
Para el amanecer, la prueba dio inicio bajo la supervisión de Gaara, quien esperaba a sus opositores revelaran su identidad en el proceso. Múltiples luchas por la búsqueda de pergaminos entre los diversos equipos llegaron a darse, pero también los Genins fueron capaces de evolucionar sus habilidades y fortalecer lazos con sus compañeros, así como crear nuevos con ninjas de otras aldeas. Por supuesto que al final se dio el ataque que de algún modo Gaara y sus hermanos habían previsto, pero este no fue únicamente contra el Kasekage, sino también contra la Genin proveniente de Takigakure, quien también resultó ser una Jinchuriki. Fin del capítulo. Nota del autor. Mil disculpas por tardar tanto en actualizar, les juro que llevo varios caps hechos desde hace meses, pero no había podido subirlos, espero les haya gustado, cualquier duda o sugerencia son bien recibidas.